Gloria a Dios. Recordamos que tenemos una vía de comunicación, es el 223-6864-433. Repito, 6864-433. Hermano Gustavo. Saben que, relacionando lo que acabábamos de decir antes del corte, yo les quiero leer un versículo que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 15, verso 9, que dice la palabra de Dios: en vano me honran, enseñando doctrina y mandamientos de hombres. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros queremos vivir por la doctrina, porque evidentemente creo que cada uno de los hijos de Dios debe anhelar poder incorporar y vivir por la palabra de Dios para honrar a Dios, ¿sí? Entonces, en el conocimiento de Él, porque entendamos que conocer la doctrina es conocer el carácter de Dios, es tener y acercarnos a Dios a través del cumplimiento de su palabra. Entonces, vemos este versículo tan interesante porque lo que nosotros vemos acá, que este verso que comienza diciendo en vano me honran, es porque estaban enseñando mandamientos de hombre, ¿sí? Por eso, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, Amén. Vemos una advertencia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos vuelve a repetir y hacer hincapié? Que perseveraban en la doctrina. Amén. Perseveraban, ¿sí? Y vemos en primera de Timoteo, que ahora vamos en el capítulo 4 y el verso 1, esta advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Primera de Timoteo 4.1. Cuando llegó el día de la Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Puede ser esa? Primera de Timoteo 4.1. Sí. No, perdón. Entonces lo que nosotros vemos acá son advertencias que se nos viene haciendo a través de la palabra, a través del Nuevo Testamento, no solamente sobre lo que sucedía en ese tiempo, sino de lo que iba a suceder, para que nosotros entendamos la gran necesidad que hay de poder sufrir la sana doctrina, de poder poner por obra la palabra de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso vemos que se hace hincapié en este verso que yo terminaba de compartir con ustedes, en Mateo, donde se está especificando que se estaba dando una enseñanza basada en una doctrina, pero a través de mandamientos que habían creado los hombres. Entonces acá vemos una diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que el hombre muchas veces transforma para hacerlo ver de una manera como palabra de Dios, pero a través de eso hay una desviación de la verdad, ¿sí? Timoteo 4 te dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿por qué los pastores y cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de dirigir o enseñar la palabra de Dios, debemos esforzarnos en hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina? En eso tenemos que hacer hincapié, en esforzarnos, en enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque si no nos comenzamos a ir a través de fábulas que nosotros mismos creamos, o situaciones, y desviamos la atención de lo que verdaderamente debemos enseñar, que es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios
que crea en nosotros cambios, pueda realmente caer en buena tierra y esa palabra pueda realmente echar raíces y hacer que esa palabra verdaderamente sea de provecho para nuestras vidas, ¿sí? Entonces entendemos que vamos a leer Tito 2:1. Yo tengo, bueno. O vamos a compartir este versículo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, en este versículo que el hermano comparte, vemos lo necesario Amén. Que es para que nosotros verdaderamente perseveremos en la doctrina de Cristo. En la línea de Jesús, ¿sí?, lo que nosotros podemos ver a través de la palabra, la iglesia ha de expresarse como autoridad sanadora. ¿A qué? Al servicio de la transformación del hombre, ¿sí? Y no como una doctrina oficial recogida en documentos basado en teorías. En ese sentido, ha de entenderse la doctrina de Cristo. Lo vemos en segunda de Juan, no sé si hermano vaya buscándolo, sí, en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 9. Segunda de Juan. ¿Sí? 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Exacto. Lo que nosotros estamos viendo es que no tenemos que basar la doctrina del Evangelio en teorías, sino que esta palabra que nos lleva a nosotros a caminar conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros, al ser enseñados a través de la verdad, podamos verdaderamente caminar conforme a la voluntad del Padre, ¿sí? Porque esto es lo que nos enseña y el por qué se hace tanto hincapié en caminar en la doctrina de Cristo. Vamos a preparar Hechos 2:42, que es la doctrina de los apóstoles. Amén. Hechos 2:42. Y el que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el que persevera perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos a otros, con el partimiento del pan y de las oraciones. Amén. Y entonces vemos que el poder cumplir con la palabra de Dios, el esforzarnos para conocer la doctrina de Dios, es llevarnos y encauzarnos por el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso el Señor, cuando comenzábamos este programa, hablamos de aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta si la doctrina es de Dios. ¿Vio? Porque entendamos que, y lamentablemente a través de la palabra también lo tenemos que reconocer, que en estos tiempos habrá hombres, ¿sí?, que se aman a sí mismos, hombres que evidentemente enseñan, ¿sí?, pero se le agrega demasiado de uno, quitando la veracidad de la palabra, como si nosotros, no sé si intencionalmente o por desconocimiento, le agregamos a la palabra de Dios lo que en definitiva terminamos no sabiendo en claro qué es lo que la palabra de Dios nos dice, porque al agregar contenido, pero no porque no podamos predicar y ampliar la palabra de Dios para el conocimiento de los oyentes, sino que le sacamos a la palabra de Dios el interés que es el centro
de la verdad del cual es el que nosotros debemos de absorber para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y haga lo que Dios ha determinado hacer a través de su palabra. Entonces, ante el desconocimiento de la verdad del Evangelio, nosotros muchas veces caemos en el error de dejarnos mover por sentimientos que no tienen nada que ver con el poder de la palabra. Sí, hermano. Es lo que decía la palabra, que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Amén. Yo creo que, y le quiero atribuir esta definición a que muchas veces tal vez por desconocimiento o por ese gran anhelo de querer que el otro entienda, es que se explaya y se va y se aparta realmente de la centralidad que tiene que tener la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a preparar Primera de Timoteo y estamos hablando capítulo 4, verso 16, pero lo que nosotros vemos, según la Biblia, la doctrina es la instrucción o enseñanza de la palabra de Dios. Está bien, esta es una definición ampliada, particularmente aplicada a nuestro estilo de vida y sustentado. Y es sustentado por una fuente con autoridad, ¿sí? Porque debemos reconocer que, como decíamos al principio, la palabra en sí es poder y potencia de Dios. Por eso vemos en esta definición que les estoy compartiendo, que con autoridad, porque así como le dijeron, se preguntaban los judíos, habla como quien tiene autoridad, porque estaba hablando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que nosotros debemos adoptar como doctrina, ¿sí? Sin embargo, muchas veces surge el problema de la interpretación, ¿sí? Que ahí sí vemos una mayor atención que le tenemos que dar en lo personal, que podría mezclarse con ideas de doctrinas elaboradas por los hombres, que es lo que estamos compartiendo ahora, sobre no dirigir hacia la verdad, sino redirigir hacia una verdad, pero a medias. Entonces no es una dirección, porque no tenemos una interpretación, y es cuando, al no tener una interpretación sobre lo que la palabra de Dios verdaderamente nos quiere decir, nos estamos direccionando por otros caminos que nos llevan a la confusión y al desconocimiento de la verdad. Y nos apartamos de la doctrina de lo que realmente es fundamental para el crecimiento espiritual del hombre y la mujer. ¿Basado en qué? En la dirección que Dios nos ha proporcionado a través de su palabra. Entonces, para no crear esta confusión necesitamos ir a la verdad, necesitamos ir a la palabra y tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado de no ser un canal de confusión, porque estos programas anteriores donde hemos venido hablando un montón de situaciones que vemos en la palabra, que nos va revelando sobre lo que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y uno de los grandes temas de los cuales nos tenemos que cuidar es de la doctrina. Entonces, no sé si tenéis, hermanos, Timoteo 4, sí, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Quiere decirse, hermanos,
ustedes presten atención a este versículo. De ti mismo, dice. Que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y nos manda a perseverar. ¿Qué es que perseveremos en algo? Que insistamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Sabemos que tenemos la ayuda de parte de Dios en nuestras vidas, que tenemos la ayuda de aquel que verdaderamente nos hace entender que esa palabra que nosotros necesitamos, el discernimiento, viene a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos conocer. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, porque si no estamos en la verdad de la palabra, es porque estamos siendo prisioneros de otras cuestiones creadas por los hombres y no de la verdadera doctrina. Entonces, vemos que en la doctrina, nosotros, en esta doctrina bíblica, lo que nosotros encontramos es la voluntad, en la naturaleza y el carácter de Dios. Por eso es tan importante no apartarse de la sana doctrina, porque es lo que necesitamos para conocer a Dios, porque a través de su palabra lo conocemos a Dios. ¿Sí? Entonces cuando nosotros leemos, sabemos quién es. Y vemos que se aplica que nos cuidemos de lo contrario. Y si nos dice sana doctrina, es porque está la otra parte, enferma doctrina, que podríamos llamarle. Como vemos, porque yo creo que ninguno de nosotros, o ustedes que están del otro lado, desconocen lo que sucede. Entonces, interpretar correctamente la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es importantísimo, no importante, estaba buscando la palabra correcta, pero es la palabra que comparto, es importantísimo. ¿Sí? Lo que no podemos transmitir, lo que nosotros no podemos transmitir, es la palabra a la ligera, porque quedamos sin entendimiento. Por eso muchas veces me llama la atención cuando se agarra un versículo, se lo saca de contexto, se lo lleva para el lado que aparentemente nosotros entendemos como verdad, y a mí generalmente me gusta constatar muchas veces sobre un versículo, porque lo que hacemos es sacarlo de contexto, es sacarlo verdaderamente de lo que ese mensaje nos quiere decir. Entonces, lo que no y lo que debemos de evitar es no querer acomodar el sentido del mensaje conforme a nuestra propia conveniencia. Es muy fácil caer en un falso adoctrinamiento, hermano, y que es altamente dañino hacerlo. Caer en un falso adoctrinamiento es alejarnos de la verdad. Entonces, cuando nosotros confrontamos con la palabra, muchas veces se tilda de algo que no es verdad. Religiosos. Nosotros vemos el aspecto y la definición de lo que es religioso y vemos dentro de ese grupo a estos fariseos, ¿sí? Vio que el Señor muchas veces los encara y verdaderamente les saca la careta y les dice lo que son. Entonces vemos que a través de estos grupos se caía en un falso adoctrinamiento. Por eso es tan importante que nosotros evitemos a los falsos maestros. Y una de las grandes formas de saber es a través de la palabra.
sabemos que en estas advertencias que la palabra de Dios nos da, esto iba a abundar en el último tiempo. Y va a abundar. Va a abundar porque va a haber falsas doctrinas disfrazadas de doctrina bíblica. Porque para disfrazar algo no tenés que excluirlo directamente y enteramente de la verdad, sino tiene que tener un poco de verdad para tener un sentido que sea verdadero. Es lo que pasa que cuando están haciendo algo, y vos uno lo lleva a la palabra, lo dice la palabra, te dice, pues sos un religioso o la doctrina, es decir, sos un religioso, pero no, si uno lo lleva a la palabra, lo que dice la palabra, y después la persona no quiere entender que a través de la palabra le está diciendo la verdad y no lo quieren entender. Por eso que debemos de estar siempre alertas, ¿sí? Porque estamos viendo cómo se está mezclando la filosofía, la psicología, todos estos puntos de autosuficiencia o de carácter por solo decir una cosa, eso va a ocurrir. Son algunas de las cosas que se están introduciendo dentro del Evangelio como ciertas. Por eso tenemos que ver que no se mezcle la falsa doctrina, ¿sí?, con la verdadera doctrina, la que nos puede acarrear el alejamiento del verdadero camino de Dios. Amén. Es lo que nosotros debemos de entender. Hermanos, ya estamos llegando a la finalización de este programa. Sí. Pero interesante para seguir hablando. Amén. Lo que decíamos al comienzo es que tenemos que tener cuidado con esos moveres que hoy vemos a diario, ¿sí? Sí, está Por bien. eso estoy recordando a Pablo cuando disertaba con los epicureos en la calle, porque ellos traían este tipo de filosofías que hoy acabamos de compartir, y cómo él se esforzaba en contrarrestar esa mentira que ellos tenían como doctrina contra la verdad de Cristo. La única verdad, la verdad de Dios. Era un nuevo mover que había. Y ese mover que comenzó en ese tiempo es el que hoy tenemos y cada vez más incrementado. Amén. Hermanos, anhelamos de todo corazón en el nombre de Jesucristo que verdaderamente estos programas les sean de bendición y que podamos todos crecer en la palabra de Dios, sobre todas las cosas. Sabemos que el centro de todo es Cristo y sus enseñanzas son las que nosotros debemos de seguir, porque es la que nos revela, el carácter de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos pide para cada uno de nosotros que somos su cuerpo? Como cabeza, vio que la cabeza es la que primero atraviesa el pensamiento para mover el resto de los miembros del cuerpo. Así, Él, siendo la cabeza, nos dejó su palabra para que nosotros, sus miembros, caminemos conforme a su voluntad, porque es su voluntad la que nosotros debemos dejar que actúe en nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra. Yo me despido hasta el próximo viernes. Que Dios los bendiga y la paz del Señor Jesucristo esté en cada corazón. Bueno, bendiciones, hermanos. Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere, si Cristo no viene antes. Y saludo a la amada audiencia de RKM y a todos los oyentes de Facebook, de las repetidoras de acá de Mar del Plata. Bendiciones para todos.